¿Eres uno de esos homifelas que le gusta cuando le agarran del cuello y le retuercen los pezones y le susurran al oído lo malo que has sido? ¿Eres de esos? Bien, este vídeo te va a gustar. Il Brutal Black Project, in 3 parole, potrebbe essere ignorante, violento. Frankie, dai, Frankie. Dai, Frankie, cazzo. ¡Siento vértigo en la cola! ¡Ay, sí! ¡Ah, eso! ¡Broncéate la colita! ¡Ah! ¡La cucha! ¡Tira dual! ¡Wow! Si no eres de esos, lo siento, pero te vas a tener que quedar y presenciar lo que vamos a hablar hoy, que no es nada más y nada menos que el Brutal Black Project. Brutal Black Project. ¡Achis! 3%. ¡Achis! It's kind of cool and it's interesting and it's edgy. Me llevo follando a tu bitch. Se te fue un megatrix. Deja que folle la verga del negro si le hace feliz. Bien, para los que no conozcáis el Brutal Black Project, os recomiendo quedaros porque os va a interesar. Si os gusta el tatuaje, esto os va a flipar. Y los que ya lo conocéis, estaréis en plan de... En plan de que cómo se va a liar, ¿no? Porque es que este tema es denso, denso y duro, duro, duro como gavete. El tema es que el Brutal Black Project es algo que surgió hace como unos 5 o 4 años en Italia, cuando dos señores que tatuaban, llamados Valerio Cancelleri y Cami Stewart, creo que se llamaban así. Ah, no, se llamaban Valerio Cancellier y Cami Stewart, casi acierto, me cago en Dios. Bueno, bien, estos dos chicos hacían tatuajes tradicionales, hacían tatuajes de toda la vida, ¿no? Los tatuajes que nos gustan a todos, que es como nosotros interpretamos el tatuaje. Es decir, lo importante de un tatuaje es el resultado del tatuaje, independientemente del género o el estilo de tatuaje que nos hagamos. Estaremos todos de acuerdo que tanto el blackwork, como el realismo, como el tradicional, como los infinitos, como los mandalas, como cualquier estilo de tatuaje, lo que uno quiere es llevarle una idea al tatuador y el tatuador lo que hace es, vale, así es como representaría yo tu idea. Entonces el cliente dice, me gusta mucho, y el tatuador dice, pues así te lo haré. Entonces hay un proceso que puede durar 1 hora, puede durar 2 días, puede durar meses en caso de una espalda, y llegado un momento esa pieza está terminada y lo que es el objetivo principal es que el cliente se mire la pieza y diga, wow, esto es exactamente como yo lo quería o incluso mejor, y que el tatuador diga, pues la verdad es que lo que le prometí al cliente quedó muy bien y estoy muy satisfecho con mi trabajo, se parece mucho a lo que yo le dije que le iba a hacer. Y ya está, en eso consiste el tatuaje. Bien, pues estos dos chicos italianos en determinado momento se cansaron de eso y dijeron, oye, ¿qué tal si construimos una mazmorra y llevamos a cierto tipo de clientes que tienen una perspectiva sobre el tatuaje distinta, los encerramos allí, los atamos contra la camilla, les insultamos, les retorcemos los pezones, le taladramos las rótulas y le decimos que esa mañana no hizo la cama y que no ha llamado a su abuelo en 3 semanas para recordarles lo malísimas personas que son, y los tatuamos también, pero lo que es el tatuaje da igual? Y ambos dijeron, wow, qué buena idea. A ver, bromas aparte, en lo que consiste el Brutal Black Project es que simplemente lo que es el diseño no importa. El diseño del tatuaje de hecho ni existe. Tú vas allí, a donde ellos solían hacerlo, que se iban moviendo por ciudades, si no recuerdo mal, y entre 2 o 3 tatuadores, al principio eran 3, después se quedaron el Valerio y Cami, te pillan y te dicen, ¿sabes que vas a sufrir, no? Y tú dices, sí. ¿Sabes que aunque sufras, no vamos a dejar que te vayas a la mínima de cambio? Y tú dices, claro. Dicen, vale, bien. ¿Sabes que te vamos a pintar de negro y te vamos a pintar donde nosotros queramos y como nosotros consideremos que nos apetece en ese momento? Y tú dices, claro, por supuesto. No. Y eso es lo que ocurre. Tienen el permiso del cliente, el cliente es una persona especial que no ve el tatu como cualquiera de nosotros, y lo que ocurre ahí pues es una especie de tortura, una especie de performance, una especie de catarsis que suele durar dicen entre 3 y 5 horas, porque más de 5 horas al parecer nadie lo aguantaba, y esa persona se va con X rayas o superficies cubiertas de negro y lo que más se valora es la experiencia. Lo que esa persona ha sentido mientras pasaba por ese maratón de dolor y las conclusiones que esa persona saca después de haberse hecho eso.
También los tatuadores en el documental de Vice, que es de donde he sacado toda esta información y es el documental por el cual se hizo famoso este Brutal Black Project, lo dejaré en la descripción, hablan de que la energía se transforma en cuanto el tatuaje empieza, ¿no? Que es un acto performático, es una manera de abordar el tatuaje distinta en el que el tatuaje en sí no es lo importante, sino la performance, sino el acto en sí, la experiencia. Yo sinceramente no tengo una opinión al respecto, no comulgo con ese tipo de estilo de tatuaje, a mí me gusta mucho la estética, busco puramente la ejecución que yo quiero para mis tatuajes y el aspecto que yo quiero que tengan. Soy muy artístico, muy esteta, entonces a mí no me vale el rollo catárquico de hazme esto, sí, como vaya, me tiras ahí un poco de tinta y me rascas por aquí y tal. No, a mí el desorden no me gusta, el caos en su justa medida. A mí me gustan las cosas contenidas y estructuradas. Pero el enfoque artístico y vanguardista de este proyecto de romper con la esencia del tatuaje para que el tatuaje no sea lo importante, sino el acto de tatuar, me parece brutal, sobre todo por el componente espiritual que tiene, ¿no? El rollo de la mentalidad del guerrero. Todos sabemos que cuando más nos conocemos a nosotros mismos es cuando pasamos por situaciones complicadas, experiencias horribles en las que tenemos que hacer cosas que normalmente no hacemos. Si tú vives una vida estable en la que todo te va bien y no arriesgas demasiado, es probable que estés durante 5 años o el tiempo que sea pensando lo mismo sobre ciertas cosas y actuando de la misma manera. Sin embargo, cuando tú te expones a nuevas experiencias, nuevas personas, nuevos países, nuevos problemas, lo que aprendes sobre ti mismo es mucho más, porque te ves a ti mismo en situaciones a las que normalmente no te expones. Y el Brutal Black Project es una manera artística de conseguir eso, ¿no? Es como mudarte a otro país o irte a un templo a comer arroz durante años y meditar, pero en vez de eso te vas a una mazmorra con 2 chalaos que te retuercen los pezones y te llenan de tinta como ellos quieran. Y después de irte de ahí dices, creo que me conozco más a mí mismo, ha sido una experiencia maravillosa. Yo no me meto con la experiencia, yo no la he vivido, ni pienso vivirla, ni me interesa. Simplemente lo que quería recalcar es que de lo que me he dado cuenta en estas 3 semanas que he estado documentándome sobre este tema, preguntando y viendo el vídeo como 40.000 veces el documental, lo que más me ha llamado la atención no ha sido precisamente que existiesen 2 hombres que decidieron que sería buena idea llevar el tatuaje a ese extremo y que otras personas aceptasen y quisiesen ir, sino lo que me ha llamado la atención es cuánta gente en los comentarios tenía una opinión súper fuerte respecto a lo que opinaban del tema. Si ves los comentarios es todo, a mí no me gusta, a mí esto me parece ridículo, me parece una completa tontería, me parece una salvajada, están locos, están enfermos, y yo pienso, wow, yo llevo 10 años o casi 11 tatuándome, me gusta mucho el tema, busco mucha información, consumo mucho contenido de tatuajes, soy una persona que tiene curiosidad en general por muchas cosas y precisamente conocía el Brutal Black Project desde hace 1000 años, pero yo nunca tuve una opinión sobre eso, básicamente porque nunca le dediqué tiempo ni busqué la información necesaria para documentarme y decir, vale, pues yo creo que no, sino que sabía lo que era, sabía en qué consistía, y si me preguntabas qué opinas, yo te diría, pues no lo sé, la verdad, no sé qué decirte. Obviamente no me lo haría, pero no tengo una opinión al respecto sobre el movimiento en sí, y sobre la experiencia en sí, y sobre lo que ellos querían conseguir a nivel personal y a nivel artístico con todo esto. Es un proyecto que se inició en Italia, se hizo cuando se tuvo que hacer, la gente accedió a hacerlo, se cerró el proyecto y quedó ahí. Yo creo que no tiene nada de malo, evidentemente yo no lo haría, pero me llama la atención cómo la gente automáticamente dice esto es una enfermedad, esto no sirve para nada, esto es una tontería, y yo digo, wow, yo llevo 3 semanas literalmente documentándome sobre esto y no he sacado casi una conclusión. Simplemente me parece algo que está bien que se haya hecho porque no le ha hecho daño a nadie más que al que haya querido participar, en caso de que le haya hecho daño de verdad. Quizás alguien se ha sentido muy feliz después de hacerse eso, no lo sé, quizás no, pero ya dicen ellos, esto es algo que puede arruinarte la vida, pero es un acto performático, es un ritual, es una catarsis. El que acceda, que lo haga. Es como pegarte un viaje con una sustancia potente. Puedes descubrir el origen del universo y a partir de ahí vivir tranquilo y darte cuenta de que la espiritualidad es el camino a seguir, o te puede pegar un viaje y te puedes quedar loco para el resto de tu vida. ¿Tengo una opinión al respecto sobre eso? Pues sinceramente no. Y lo que quería era simplemente compartirlo con vosotros y que me dieseis vosotros vuestra opinión sobre el Brutal Black Project. Yo ya os digo, yo soy un amante del tatuaje, pero como amante del tatuaje amo la forma, amo el resultado y el proceso para mí es algo por lo que tienes que pasar
para conseguir el fin. Para mí el dolor, el rollo ritual, a mí me sobra. A mí me gusta pasármelo bien cuando me tatúo, me gusta escuchar la música que me cunde, me gusta estar de chill, parar para tomarme un cafetito, no para vomitar en un cubo como en el Brutal Black Project. Me mola que si le digo a mi tatuador, pues vamos a parar un poco, que él no me agarre del cuello y me tumbe otra vez contra la camilla, que igualmente tampoco le digo que paremos nunca, porque soy un tío muy duro. Habéis visto mi vídeo, me tatúo un brazo en 3 días, soy durísimo, miradme. Que va. Lo estaba hablando este tema con mi tatuador, le pregunté qué opinaba él y la verdad es que llegué a una conclusión, y es que si quieres ser macarra, si quieres demostrarte algo a ti mismo, demuéstratelo, pero de manera ordenada y estructurada, ¿no? Hazte una espalda entera, bien hecha. ¿Tienes huevos? Dale. Píllate un tatuador duro, paga lo que tienes que pagar y hazte un espaldón que cuando lo vea la peña diga, ¡buah, chaval! No entiendo la diferencia entre eso y que 2 tíos te torturen contra una camilla y hagan lo que ellos quieran, no lo que tú quieras, con un resultado que realmente te puede gustar o no te puede gustar. No sé, tío. Por cierto, me gustaría aclarar que no hay que confundir los tatuajes del Brutal Black Project con el Black Work o con el Blackout, que es cubrir estas zonas de negro, brazos enteros negros, cuellos enteros negros. Eso no tiene nada que ver con el ritual y con el movimiento artístico del Brutal Black Project. Eso son tatuajes en negro que se hacen pues con mayor o menor intensidad, pero no hay un ritual, no debería. Igual lo hay en algún momento, pero quiero decir, son tatuajes normales. Simplemente, en vez de querer un pájaro con colores, pues te haces un brazo entero negro, pero vas con calma, el tatuador te trata bien, lo pagas, porque el Brutal Black Project era gratis, según dicen en el documental. La gente que accedía no pagaba. Me parece guay, la verdad. Pero bueno, no tengo mucho más que decir. Probablemente me he olvidado 40.000 cosas que quería decir sobre el tema, pero hay algo de lo que no me voy a olvidar, y es de que le deis like a este vídeo. Aquí le tenéis que dar like, y si os ha gustado el vídeo suscribíos, y si queréis que hable en un futuro sobre el Blackout Tattoo, que no tiene nada que ver con esto, me lo decís en los comentarios y me comentáis también qué os parece este proyecto y si os lo haríais o no. Espero que os haya gustado, espero que no lo hayáis pasado muy mal y espero conseguir monetizar este vídeo, a ver si soy capaz. Venga, nos vemos en el próximo vídeo.